promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro. Queridos hermanos, aquí estamos ofreciéndoles este segundo envío, este especial de San José, con amor de Padre. En este mes en que queremos profundizar en su figura, podemos entrar en el corazón de José, porque Él nos va a llevar a estos grandes amores, Jesús y María. Nuestra hermana María del Carmen Oro nos sigue iluminando desde las ciencias bíblicas. Ella nos ayudó a posicionar a José como un hombre en relación con Dios, con su pueblo judío, con la familia de Nazaret. Hoy nos va a llevar a una nueva página del Evangelio que presenta a José como el hombre justo. Trataremos de entender, a la luz de la Sagrada Escritura, qué significa ese título que acompaña a nuestro patrono. Bien, les había invitado en el encuentro anterior a que durante esta semana pudieran leer el relato del Evangelio de Mateo, esos versículos que continúan. Acá nos vamos a detener en esta afirmación que hace Mateo en el capítulo 1, versículo 19. José, su esposo, el esposo de María, que era un hombre justo. Continúa la narración. Me quedo acá, que era un hombre justo. Entonces, vamos a tratar de comprender qué es lo que quiere decirnos acá Mateo de José con esta expresión, era un hombre justo. Porque quizás nosotros por ahí podemos interpretar este término desde el lenguaje habitual de nuestra cultura contemporánea y a lo mejor no es exactamente lo mismo que se entiende en la Sagrada Escritura por hombre justo. ¿Quién era llamado así en el Antiguo Testamento, por ejemplo? Y aquellos amigos de Dios que caminaron en su presencia, por ejemplo Abraham, ¿no? Y muchos otros. La característica del hombre justo no es como podría por ahí pensarse el de un hombre impecable, perfecto, sin fragilidades o que no comete errores. Eso no es el concepto, diríamos, de justo, ni tampoco el hombre que cumple estrictamente las normas, las leyes, etcétera, sino que se trata en realidad de aquel buscador de Dios, aquel que experimenta en su corazón aquel llamado de Dios, ese llamado que Dios hace a todos los hombres, pero que no todos lo perciben o lo escuchan, o no todos, diríamos, le dan curso. Ese deseo de Dios, del encuentro con Dios, que está en lo más íntimo del corazón de todo hombre. En el encuentro pasado habíamos dicho que José pertenecía a este pueblo santo que además había tenido una experiencia particular de Dios. Entonces, en este caso, el justo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, era aquel que buscaba estar a la escucha de este Dios que se les había manifestado, no solamente con palabras, con muchos signos. El testimonio de estos hechos se fue poniendo por escrito. Aquel Dios que les habló
a través de personas escogidas como Moisés, por ejemplo, o como los profetas, y por lo tanto, diríamos, un Dios que entabló una relación personal con este pueblo con el cual, decíamos en el encuentro primero, hizo alianza, aquel pueblo que lo hizo suyo. José, diríamos, está como insertado en este camino al que Dios ha llamado a todos aquellos que ha elegido, y particularmente en este pueblo. Nosotros sabemos que en la revelación de Dios se nos dice que el hombre fue creado en un estado de justicia original, ¿no? Es decir, de integridad, donde no existía el mal, porque había sido hecho para la amistad con Dios, para el diálogo con Dios, ¿no? Pero esa justicia original se perdió con el pecado, y desde entonces todo ser humano, aún hoy y hasta el último que llegue a este mundo, hace la experiencia interior de una lucha entre el bien que Dios le propone y que su corazón desea, y el mal que también otra parte del corazón por ahí al cual se inclina, o que se le propone también desde afuera, ¿no? Y hay una especie de ruptura, de división, una lucha interna. Y ahí se juega la libertad de cada ser humano. Es la persona humana la que elige, diríamos, qué lado, de qué lado moverse, o qué voz escuchar. Obviamente que el justo es aquel que, buscando justamente a Dios, escoge escuchar siempre la voz de Dios. La voz de Dios a través de todas sus manifestaciones, como decíamos, en acontecimientos, en palabras, etc. Y entonces podríamos decir que el justo es alguien que va afinando el oído, se familiariza con la palabra de Dios, busca discernir qué es lo que viene de Él y qué es lo que le insinúa el mal, y trata, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, de permanecer y perseverar en el camino de la voluntad de Dios. Hay algunos salmos que pueden ayudarnos a ver algunos de estos rasgos. Por ejemplo, si vamos al Salmo primero, con el que comienza el Salterio, dice lo siguiente: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Él, va a decir después, se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Cuando se habla acá de la ley del Señor, no hay que entender normas, preceptos, prescripciones, simplemente, sino la ley del Señor es el designio de Dios, la voluntad creadora de Dios, esta ley de amor con la cual todo ha sido creado bueno para Dios. Se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche, es decir, tiene una familiaridad con esta voluntad de Dios. Y en el versículo 3 dice: es como un árbol plantado al borde de las aguas, es decir,
las aguas muchas veces en la Escritura son una imagen precisamente de la palabra de Dios. Podríamos decir, el justo hunde sus raíces en la palabra de Dios. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Es decir, su vida es fecunda, no es una vida triste, diríamos, resignada. Por eso el Salmo empezaba diciendo, feliz el hombre. Es decir, es el hombre que se goza en Dios y en sus designios. Vive la alegría del amor desde adentro del corazón. Y por eso la voluntad de Dios no le es un peso, sino un gozo realmente. Podríamos decir que cuando Mateo dice que José era un hombre justo, está viendo estas características del justo que, por ejemplo, contemplamos acá. También podemos ver en otro salmo, en el Salmo 5, por ejemplo, algunas alusiones también al justo. En este salmo, que es una súplica que invoca la bondad y la justicia de Dios, el salmista dice, Señor, de madrugada ya escuchas mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Esta relación de diálogo personal con Dios ya desde madrugada, desde el amanecer, ¿no? Va a decir después, guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. Ábreme un camino llano. Como decíamos antes, estos enemigos no necesariamente son de afuera, son a veces los enemigos que tenemos en el interior, ¿no? El enemigo que me invita a la discordia, el enemigo que me invita a cualquier realidad que destruye la comunión o que va contra la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, fíjense, el justo no es aquel que cree que por su propia fortaleza o por su propia virtud va a enfrentar y vencer todas las adversidades o los enemigos, sino aquel que se sabe frágil, es humilde. Humilde viene de humus, ¿no? de barro, somos barro. Es decir, se sabe frágil, sabe que comete errores, experimenta también debilidades, pero sabe que su fortaleza es Dios, su poderoso auxilio y protector. Y entonces, ante la lucha, pide auxilio, pide a Dios, ¿no? Y en el versículo 13 de este salmo va a decir, porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. Acá volvemos entonces al Evangelio de Mateo, al capítulo 1, y en qué circunstancias nos dice Mateo José que era un hombre justo. O sea, nos dice en una circunstancia particular. José se encuentra ante un acontecimiento que lo va a hacer entrar podríamos decir, en una noche oscura, posiblemente en una tormenta interior. Dice en el versículo 18, este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Eso lo sabemos nosotros, pero esto no lo sabía José, que María, el hijo que
llevaba en sus entrañas era fruto del Espíritu Santo. Todavía no le había sido anunciado esto. José se encuentra con el embarazo de María y no tiene una explicación. Entonces, obviamente, entra en un mundo de tinieblas, interiormente sacudido por el acontecimiento. ¿Qué debe hacer? La ley de Dios señalaba que se debía hacer y todos conocemos. En realidad, el texto nos dice cuando todavía no habían vivido juntos, porque en los desposorios que se celebraban en el pueblo de Israel había dos etapas. Una primera etapa que duraba aproximadamente un año, poco más podía ser, aproximadamente un año, en la cual se establecía un contrato, un compromiso esponsal. Y desde ese momento ya estos novios eran considerados esposos. Por eso se habla del esposo o del novio, además indistintamente, porque desde ese momento había una mutua pertenencia a través, diríamos, de un juramento, de un contrato. Y por lo tanto, toda infidelidad a ese juramento era considerado, obviamente, una realidad grave, ¿no? Una realidad muy grave, que tenía también una penalidad según la ley, tanto para el varón como para la mujer, para quien fuese culpable. Era una condena pública y generalmente terminaba con la muerte del culpable, sobre todo si era la mujer. Entonces, José se encuentra ante una situación difícil porque todo el mundo, todo el pueblo, todos sus conocidos, toda su familia, sabía que aún no tenían convivencia matrimonial. Entonces, ¿cómo es esto de que María está embarazada? María había estado, nos cuenta el Evangelio de Lucas, visitando a su prima Isabel, llevándole sus servicios a esta prima anciana que había quedado encinta y que fue la madre de Juan el Bautista, recuerdan ustedes, ¿no? María apenas recibió el anuncio del ángel, que le dio también este signo como señal, fue presurosamente, dice el texto bíblico, a servir a su prima. Y allí dice el texto de Lucas, permaneció unos 3 meses. El niño había sido concebido en su seno en el mismo instante en que ella había pronunciado su sí a Dios. Como decíamos recién, esto es una situación muy difícil, es decir, es una prueba enorme que se le presenta a este hombre justo. Indudablemente que lo que hace José es ponerse en la presencia de Dios, buscar su auxilio, tratar de discernir, considerar, buscar en él la luz para afrontar este acontecimiento. Y ahí es cuando nos dice el Evangelio inmediatamente, mientras pensaba en esto o mientras consideraba esto, el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Fíjense, a este hombre justo, Dios no le ahorró la dificultad de la oscuridad, de la lucha, de la prueba, porque podría habérselo anunciado antes.
Sin embargo, los caminos de Dios son siempre misteriosos, ¿no? Dios le pone en conocimiento a José de lo que ha obrado el Espíritu Santo en María y, por supuesto, espera una respuesta de José. Como el ángel esperó la respuesta de María, o Dios esperó la respuesta de María a lo que le comunicaba a través del ángel, también Dios espera acá la respuesta de José a través del ángel. José tiene que adherir al designio de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. José indudablemente tenía otros planes, otros proyectos con María, pero como hombre justo que busca la voluntad de Dios, vemos en una forma muy resumida, como lo narra el texto, que su corazón generoso y valiente está preparado para renunciar a sus propios proyectos y asumir el de Dios. Entonces, ahí el Señor le dice: ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ahí aparece la misión que se le encomienda, que lo vamos a desarrollar en el próximo encuentro. La alegría de estar en este lugar histórico junto al capellán, al padre Daniel Sebastián, que lleva muchos años ejerciendo su misión pastoral en esta casa del dolor, pero también en esta casa de la sanación. A un sacerdote queremos acercarnos en este mes de San José para preguntarle qué incidencia ha tenido en su vida, en su sacerdocio, la imagen, la figura de nuestro querido San José, al cual estamos buscando consagrarnos. Buenos días, Andrés, y buenos días a todos aquellos que nos están acompañando. La incidencia que tiene San José en mi vida sacerdotal es inmensa. Yo salí de los talleres de San José, por decirlo de alguna manera. Yo me formé en el Seminario de La Plata, cuyo patrono es San José. 9 años estuve viviendo de una manera intensa esa realidad espiritual, teológica de la vida de San José. También para mí ha sido un enorme impacto en mi vida saber a fin de año, cuando el Santo Padre declaraba el año de San José, lo tomé muy grande, la alegría, porque bueno, yo este año cumplo 25 años de sacerdocio y para mí fue un regalo poder celebrar la boda de plata en este tiempo de San José. Esta presencia masculina, paterna, esta presencia silenciosa de José, uno lee las Sagradas Escrituras y queda pasmado ver la lucha que él ha tenido en la soledad, como esas noches que figuran en Mateo como en Lucas. Y eso es lo que es el gran desafío que tenemos los hombres en este presente con la pandemia y con el futuro inmediato que se viene como consecuencia de esta realidad sanitaria, ¿no? Vos dijiste algo de la Casa del Dolor. El Santo Padre Juan Pablo II decía la Catedral del Dolor. Y en estos tiempos el dolor que está teniendo la humanidad no es solamente el físico únicamente, sino el psíquico, el afectivo y también el espiritual. Por lo tanto es una tarea grande, ardua, porque no tan solo aquí se mira al paciente, sino también a los profesionales de la salud, que en el caso concreto del hospital somos 2.700, entre médicos, enfermeros, camilleros, personas de limpieza, maestranza, y todos tienen una historia y una familia por detrás. Entonces es todo un desafío trabajar en esta pequeña parroquia como es el Hospital Rawson. Hemos conocido y vamos conociendo múltiples patrocinios que la Iglesia como Padre amado le ha ido dando a lo largo de su historia. Tal vez uno muy común, con mucha fuerza, es llamarlo
patrono de los enfermos y patrono de los moribundos, patrono de la buena muerte. Bueno, contanos alguna experiencia de San José en medio de los pasillos de este Hospital Rawson, donde hayas buscado su intercesión, donde hayas tenido que tomarte de la mano para poder llevar ese consuelo y esa esperanza a los hermanos aquí internados. Una de las cosas que más me impactó en estos 7, 8 años de capellanía del hospital, uno venía con la idea de administrar los sacramentos y sin embargo en estos tiempos es más el escucha que el administrar el sacramento como tal. Tal vez que el sacramento es un segundo momento, ¿no? Y entonces el escuchar, el consolar, el contener a modo de José, cuántas veces lo habrá hecho con su hijo Jesús. Eso me ha ayudado también trabajar la imagen del silencio en mi ministerio, en mi vida interna acá. Visito al enfermo y a lo mejor físicamente no me podrá hablar, responder o escuchar porque puede estar entubado, puede estar por un montón de cosas, pero sabemos que nos escucha. Entonces por ahí estar con él, estar un rato, hablarle a los oídos, hace que obviamente experimente esa realidad que José tuvo en su vida paterna con Jesús en el marco de la Sagrada Familia, ¿no? Que tal vez eso es lo que yo les invito a los papás que tienen hijos, adolescentes, son tiempo de escucharlos y de contenerlos en este tiempo que nos toca vivir. Quería compartir con ustedes la oración y la bendición. Quisiera que supieran comprender que trato de entenderlos, porque también a mí el Señor me ha regalado la noche del dolor. Este año falleció mi papá, tengo mi madre que es una persona mayor y sé toda esa realidad como hijo, no como sacerdote únicamente, ¿no? Y una de las cosas que más me ha impactado en este tiempo es el miedo. Es eso lo que yo les pediría a ustedes, que con la oración diaria, el ofrecimiento, el sufrimiento, lo lleven a la presencia de Dios para vencer el miedo. No estamos solos. Su presencia nos acompaña. En esta sociedad alocada que vivimos, que tenemos el miedo de saber quién dice la verdad o la mentira, solo el Señor nos puede sostener. Que esta presencia de José en nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de padre, en la vida de hijo, sostenga nuestra vida humana, sostenga nuestro corazón, sostenga nuestra devoción y nuestra misión, ser padres, ser cristianos, ser hijos de Dios. Sepan que con esta presencia de José interceda también por cada uno de aquellos que están solos en el lecho del dolor, que son muchos en este tiempo, pero sepan que su amor y su presencia los acompaña. Que Dios los bendiga a ustedes. Desde el Hospital Rawson a todos los enfermos del mundo entero. Y rezamos especialmente por los de tu familia, por tus amigos, que sabemos que necesitan de esta oración. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y a las personas que están en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia.
San José, tú que cuidaste de Jesús y María, te pido por mis hermanos que sufren alguna enfermedad. Alivia sus dolores, fortalécelos en sus tentaciones, dales vida y salud, si es para mayor gloria de Dios y bien de ella. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Qué hermoso, a la luz de la vida de José, poder mirarnos como creyentes obedientes a la escucha de la voz del Padre, como creyentes que saben acoger la vida así como viene, sabiendo que todo lo dispone Dios para nuestro bien. Fray Carlos María, nuestro querido obispo auxiliar, sigue llevándonos por las páginas de la carta que el Papa Francisco nos regaló, Patris Corde, con corazón de padre, en dos nuevos aspectos. Hoy quiero que me acompañen a la reflexión de estos dos capítulos que nos propone la carta Patris Corde, con corazón de padre, que es hablar de San José como padre en la obediencia y padre en la acogida. Durante su vida, por lo menos así lo relatan los textos evangélicos, San José tuvo 4 sueños. Era la manera como Dios se manifestaba en su voluntad. Todos nos los narra el evangelista Mateo. El sueño de aceptar a María como esposa, luego en donde es avisado en sueños que Herodes quería la muerte del niño y entonces es ordenado a que vaya a Egipto hasta que el Señor le dijera. El tercer sueño es la vuelta de Egipto hacia la tierra prometida, pero allí mismo, en otro sueño, Josué fue avisado que ya no reinaba Herodes en Judea, pero sí su hijo Arquelao, que era también bastante peligroso, y por eso en sueño fue avisado que no fuera la tierra de Judea y se fue a Galilea. Cuando José sueña, o mejor dicho, cuando Dios le revela su voluntad a través de los sueños, José recibe órdenes. Además, recibir a María por esposa. Andá, tomá al niño y a su madre y huí para Egipto. Volvé para la tierra. No te quedes en Jerusalén. Son todas órdenes que José acepta obedientemente, porque lo que nos relata el evangelista, que inmediatamente después de cada sueño, José hizo lo que le fue revelado en esos sueños. Ahí se nota entonces la obediencia de José. Pero también se nota la obediencia de José en algunas actitudes o en algunos acontecimientos que él tuvo en los relatos evangélicos.
cuando tuvo que trasladarse a su ciudad de Belén, porque el emperador había ordenado un censo. O sea, ahí ese traslado de Nazaret a Belén, que es un traslado largo, sobre todo teniendo en cuenta a una mujer embarazada. Obedece entonces José a una ley, a un mandato del emperador. También lo vemos a José, que a los 8 días del nacimiento de Jesús es llevado al templo para ser circuncidado. José también es obediente a la ley y a las prescripciones que marcaban la ley. Y así como María dio su sí en la Anunciación y Jesús dio su sí en el Getsemaní, también a José Dios le pidió varias veces que dé su sí. En el último episodio que aparece José en el Nuevo Testamento, que es cuando el niño Jesús es perdido y hallado en el templo, nos dice el evangelista Lucas que después de ese episodio Jesús vivió sometido a sus padres. José enseñó a Jesús toda esta obediencia a la ley, a la voluntad de Dios, a las autoridades civiles y a sus mismos padres. No está de más imaginar que fue José quien enseñó a Jesús a hacer la voluntad del Padre como Él la hizo. De tal manera que Jesús llegó a decir, cuando grande, que su alimento era hacer precisamente la voluntad del Padre. Cuando en el Getsemaní Jesús pidió al Padre ser librado de ese cáliz, pero que puso por delante, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. San Pablo, en la carta a los Filipenses, en un himno del capítulo 2, habla que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, también nos habla un texto un poco sorprendente que nos dice lo siguiente y que después lo vamos a explicar. Hablando de Jesús, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. La palabra obediencia es una palabra que significa escuchar con atención. Aquel que tiene como leitmotiv en su vida hacer la voluntad de Dios, no le queda otra que tener una actitud obediente, es decir, de escucha de la palabra de Dios. Porque obediencia no es simplemente una cuestión de cumplir órdenes, sino también es una cuestión de querer, en este caso, cumplir la voluntad de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla en el número 144 de la obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Fíjense, la palabra escuchada, porque esa palabra es verdad, y esa verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Lo podemos definir esa obediencia como una acogida de José a la voluntad de Dios. Por eso, el Padre en la obediencia y Padre en la acogida son dos características que se complementan y se explican mutuamente.
Nos dice el Papa Francisco en la carta con corazón de padre: José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, que siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. ¿Qué quiere decir el Papa con todo esto? Seguramente nosotros en nuestra vida muchas veces tenemos, pensamos, discernimos algunos proyectos. Y en esos proyectos a veces nos olvidamos de consultarlo a Dios. Y son muy personales, son tal vez muy buenos y a lo mejor inclusive hasta tan buenos que terminan siempre en el bien de otro. José tenía un proyecto que era casarse con María y tal vez formar una familia con muchos hijos. Ese era el proyecto de José. Pero Dios, dentro de su plan misterioso, le hace vivir a José una experiencia de tormenta interior. Sobre el texto del Evangelio de Mateo, a mí me gustaría compartirles un comentario de un gran teólogo del siglo XX, explicando lo de la actitud que tenía José, o que tuvo José, ante ese cambio de proyecto de vida por parte de Dios. Este teólogo se llama Karl Rahner, y él decía que porque José era justo, jamás dudó de María. No pudo haber pensado nunca que la Virgen lo había engañado, o que había sufrido, digámoslo así, aunque suene fuerte, una violación en el camino a ayudar a su parienta Isabel. ¿Por qué no podemos pensar que fue la misma María la que le comunicó a José lo que le había pasado? Si eran esposos, aunque aún no convivían, ¿por qué no podemos pensar que no había diálogo y que María dejó librado a la revelación de Dios lo que José tenía que enterarse? Comparto esta interpretación porque la hago personal también. Yo pienso igual. Yo creo que fue María la que le contó a José lo que le había pasado. Y José, como era justo y no dudó nunca de María, él se dio cuenta que Dios había desembarcado en la vida de María y que por tanto él ya no tenía más nada que hacer en la vida de María. María ya no le pertenecía más y por eso decidió abandonarla en secreto. Y esto de querer abandonarla en secreto y no hacer ese repudio público que marcaba la ley de Moisés, fue para preservar la fama de María. Imagínense que en un pueblo chico, como era Nazaret, donde todos se conocían, cuando todos se hubieran enterado que María estaba embarazada y que José la había abandonado, seguramente los comentarios del pueblo habría sido: este es un inconsciente que abandona a su mujer embarazada. Fíjense entonces hasta dónde llega esa finura y fineza del respeto de José a María, que asume él el comentario y la culpabilidad del hecho para preservar la fama de María. Pero esto lo hace por esa sensibilidad y obediencia a la voluntad de Dios, de darse cuenta que a él ya María no le pertenecía, era de Dios, y él no iba a ponerse a competir con Dios. Y en el medio de esta tormenta se le aparece el ángel en sueños y le dice: no temas recibir a María por esposa.
O sea, Dios le está dando permiso a San José para que, si bien María ya es de Dios, Dios le está diciendo también: María sigue siendo tuya, va a ser tu esposa. Y vas a ser tan importante en este plan de salvación que precisamente la descendencia del Mesías, la descendencia davídica del Mesías, le va a venir por vos. Y no solamente eso, vos vas a ponerle el nombre a ese niño, le vas a llamar Jesús. Vas a tener potestad sobre ese niño. Eso significa, de alguna manera, la respuesta a la obediencia de José. Por eso José, el padre en la acogida, no nos muestra una vida que explique absolutamente todo, sino que José nos presenta una vía que acoge. Cuando un proyecto nuestro no lo podemos llevar adelante, la consecuencia es indudablemente la frustración. Nos frustramos. Solo a partir de acoger misteriosamente las cosas buenas y las cosas malas, los acontecimientos felices o tristes de nuestra vida, es como podemos hacer que nuestra historia sea una historia de acogida al proyecto de Dios. La fe es la que le da sentido a acoger eso misterioso que no entendemos. A veces nos martirizamos en nuestra propia vida haciéndonos preguntas, o mejor dicho, buscando respuestas a preguntas que no tienen respuesta. Yo siempre digo, para facilitarnos este proceso de discernimiento de muchas veces de los acontecimientos en nuestra vida, de catalogar las preguntas. Hay preguntas que nos corresponden a nosotros darnos la respuesta y que nadie por nosotros puede dar una respuesta, porque la tenemos que dar solo nosotros. Otro tipo de preguntas son aquellas preguntas que no nos corresponde a nosotros dar la respuesta, sino que le corresponde a otro, al que tenemos que tratar de preguntar, pedir consejo, pero lógicamente dar con esa persona que tiene la respuesta a nuestra vida. El tercer tipo de preguntas es una pregunta cuya respuesta nos toca dar a nosotros, pero que todavía no es el momento de encontrar la respuesta. Y esto va a implicar paciencia. Y el cuarto tipo de preguntas es preguntas que ni yo ni otro la podemos responder, sino que está la respuesta solo y exclusivamente en el corazón de Dios, y que vamos a tener la respuesta solo cuando nos encontremos con Él. Porque no nos olvidemos que no podemos pensar fantasiosamente que así como Dios se le reveló a José en sueños, también se nos va a revelar en sueño a nosotros. Ya Dios todo lo que tenía para revelar, todo lo reveló en Jesús. No tenemos que buscar más revelaciones, porque la respuesta final a todo, Dios la dio en Jesús. Y así como José acogió la historia con realismo, seguramente, como siempre lo referimos, de él aprendió Jesús no solamente la obediencia, sino a acoger la voluntad del Padre. Esta acogida lo que hace es poner en evidencia, manifestar el don de fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, que le hace lugar en nuestra propia vida a aquellas cosas que son contradictorias, inesperadas y a veces hasta decepcionantes, que no es lo mismo, como nos dirá el Papa en esta carta, que tener una resignación pasiva y mundana, de quedarse con los brazos cruzados resignadamente, sin ponernos en prontitud de querer asumir la voluntad de Dios que se manifiesta a través de esta manera. Quiero volver al texto de la carta a los Hebreos que les había compartido hace unos instantes atrás, en donde nos habla
que Jesús aprendió, padeció, con lo que padeció experimentó la obediencia. Sabemos en el fondo que la base del pecado original ha sido la desobediencia, porque el hombre no obedeció al mandato que Dios le había dado. Dice al principio el versículo 7, estamos en Hebreos 5, 7, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Aquí hacemos una pregunta: si Jesús con gritos y lágrimas pidió ser librado de la muerte y nos dice la carta a los hebreos que fue escuchado, de alguna manera nos hace ruido pues diciendo, ¿cómo fue escuchado si al final se murió? ¿De qué muerte fue librado Jesús? De la muerte del pecado. Para Jesús el pecado era codiciar y retener lo que creemos que somos. Y por eso, como decía Pablo en los Filipenses, se humilló a sí mismo, no retuvo ávidamente la condición de Dios, sino que se humilló pasando por la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y entonces aquí viene el sentido de la obediencia de Jesús. Despojándose de todo aquello que quería retener, cuando llegó el momento de la muerte, el diablo no le pudo arrebatar absolutamente nada, porque Jesús se había despojado de todo. No tenía nada para que lo arrebatara. Sobre todo de ese yo que muchas veces no solamente se revela, sino que hasta se vuelve contrario a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, fíjense, transformó la muerte causada por la desobediencia en ocasión de una más perfecta obediencia. Y así hizo de la muerte el remedio más eficaz contra el pecado. Fíjense lo que la obediencia de Jesús supuso para nosotros. El remedio a la muerte del pecado. Tomó una naturaleza, podríamos decir así, desobediente, porque tenía que hacerse solidario con los hombres. Esa solidaridad con los hombres también fue simultáneamente una docilidad hacia Dios. La obediencia de Jesús se mide objetivamente por todo lo que sufrió, pero subjetivamente por el amor y por la libertad con la que obedeció. Creo que la virtud de la obediencia es algo que nos hace mucha falta en nuestra vida cristiana, en nuestra espiritualidad, porque daría la sensación que el ser obediente es como quitarnos la libertad. Si no, yo obedezco, de alguna manera no puedo hacer lo que yo quiero. Y esto es una equivocación. Y seguramente si yo preguntase a cada uno de ustedes si está dispuesto a hacer en su vida la voluntad de Dios, todos dirían que sí. Pero miren, la disposición a una virtud todavía no es la virtud realmente adquirida. Estar dispuestos a practicar la obediencia es una primera etapa, pero para que la disponibilidad o la disposición llegue a ser virtud, es necesario que la persona, que cada uno de nosotros, afronte pruebas y las supere. Hay un himno que pone la liturgia de las horas cuando se celebra la fiesta de un santo que fue religioso, que dice lo siguiente: desde que tengo mi voluntad a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. Es mucho lo que me fío, poco lo que me niego, si yo soy tuyo y vos sos mío. Creo que la mejor manera de parecerse a Jesús en nuestra vida de fe es ni más ni menos
que ser obedientes como San José. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su atención. Buenas noches. Dios quiera que haya sido de tu provecho este segundo especial de San José. Qué bien nos han iluminado estos hermanos que saben tanto y que han puesto este don al servicio de toda la comunidad cristiana. Ojalá este programa haya servido para que tu corazón se enamore más de San José. Así va adelante este camino en el que queremos consagrarnos al patrono de la Iglesia Universal. Si pudiste ver este programa en un clima de oración y de devoción, recuerda que ahora la Iglesia te regala las indulgencias plenarias, esta gracia de misericordia que en este mismo momento podés ofrecer por aquellas personas que ya han fallecido y que esperan de nuestros ruegos aquí en la tierra. Que Dios te siga bendiciendo y será hasta el próximo encuentro, si Dios así lo quiere. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez